Gloria sea a ti, Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Gracias, Señor. Bendito es el Señor. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Qué bueno es saber que Dios tiene todo perfectamente planeado para nuestras vidas. Como decía Gabriel al principio, es una bendición poder estar juntos, conectados en esta mañana, esperando una palabra especial del Señor. Quiero compartir una palabra que ya como lo habíamos dicho ahí en el anuncio, habla de resistir. Y cuando hablamos de resistir, estamos en toda esta semana me había venido el recuerdo de una canción, quizás muchos la conocen, de Resistiré, que justamente llevaba el nombre del programa que se estaba emitiendo en ese tiempo. Y cuando hablamos de resistir, también yo me remontaba al tiempo en el que yo jugaba al fútbol, escuchaba a algunos entrenadores decir que la mejor forma de poder defenderse era tener una buena estrategia para poder atacar. Y buscando un poco en lo que dentro del contexto bíblico nos significa a nosotros la palabra resistir no tiene que ver con una actitud pasiva, ni mucho menos. Sino la palabra resistir tiene que ver con justamente hacer algo que a mí me lleva visiblemente a estar resistiendo todo lo que me quiere intimidar, todo lo que me quiere hacer tener temor y un montón de situaciones que en este último tiempo están saliendo a luz. Una definición que encontré de resistir es recibir algo que ejerce fuerza o presión, pero sin moverse. Y es interesante, esta es una definición de la RAE, la Real Academia Española, y dice sin moverse, es oponer un cuerpo resistencia a la fuerza de otro. Entonces, que desde el aspecto bíblico, ¿cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos resistir? O sea, ¿en qué momentos hay que resistir y cómo poder hacerlo? Quiero compartirte tres pasajes que nos dejan conceptos claros para nosotros poder ponerlos en práctica, que es lo que decimos siempre. La palabra del Señor es la fuente que nos da vida continuamente, a la cual hacemos bien, como dice el apóstol Pedro, en estar atentos, porque es como una antorcha que nos alumbra en un lugar oscuro. Entonces, cuando estamos en oscuridad no podemos ver nada. En cambio, cuando la luz se enciende, podemos ver dónde están las cosas ubicadas, dónde están las puertas, dónde podemos entrar y salir. Así es la palabra de Dios que quiere alumbrar nuestras mentes y nuestras decisiones que muchas veces parecen estar a oscuras, pero que la palabra de Dios quiere alumbrarnos. Un primer pasaje lo podemos ver en Santiago, capítulo 4, versículo 7, la palabra de Dios para todos dice así: que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Una de las armas que el enemigo tiene es el temor. Ya en otras oportunidades habíamos hablado de lo magnífico que es entender que el amor de Dios echa fuera el temor. Cuando nosotros entendemos todo lo maravilloso que Dios puede hacer en mi vida.
cuando entiendo lo poderoso, lo misericordioso, lo amoroso que es Dios en mi vida, entiendo que todas las otras cuestiones que me hacían temer empiezan a estar cada vez más chiquititas. Entonces, mientras yo más conozco a Dios, más puedo amarlo, más puedo entender que los planes de Dios son maravillosos para mi vida. Pero el enemigo va a querer intentar una y otra vez. Entonces, lo que me dice acá la palabra de Dios es que yo primero, para resistir todos estos embates y todos estos ataques del enemigo, todas estas mentiras que muchas veces se quieren quedar en mi mente, yo lo que tengo que hacer es entregarme a Dios. Así, sencillamente, entregar mi vida a Dios. Un sinónimo de entregar en otra versión dice obedezcan a Dios. Entonces van a resistir al diablo y el diablo va a tener que huir. Es fundamental el tema de obedecer. Fíjense que en el acto de la obediencia se descompaginó todo el mundo desde Adán y Eva. Un sencillo acto de desobediencia me puede llevar a un fracaso permanente. Obviamente que en el medio siempre está la forma de poder arrepentirnos. Pero acá lo que yo quiero dejar en claro, el primer concepto es, yo puedo resistir todo lo que quiera mi mal, todo lo que quiera intimidarme, todo lo que quiera menospreciarme, todo lo que quiera hacer, todo lo que quiere hacerme creer que no vamos a poder, que no vamos a avanzar. ¿Dónde tiene que estar primeramente mi enfoque? En obedecer a Dios. Para obedecer a Dios yo tengo que saber qué es lo que me dice su palabra, qué es lo que me dice la Biblia a mí, cuáles son los consejos de Dios para mi vida. La obediencia es mejor que cualquier cosa. Se lo dijo el profeta Samuel al rey Saúl. Le dijo, es mejor obedecer que la multitud de tus ofrendas. No hay, miren qué interesante, no hay nada material. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para agradar a Dios que sea mayor que la obediencia. No hay nada. Por eso, cuando nosotros vivimos una vida de obediencia, el diablo no puede contra nosotros. No puede con sus mentiras, no puede con sus trampas, no puede con sus engaños. Entonces, ¿qué hace? El diablo es el que desiste media vuelta y se va. Pero tiene que haber, y tenemos que pedirle al Señor que pueda poner en nosotros una vida de obediencia, una vida entregada a Dios, como decía su palabra. Espero que pueda bendecir esta palabra en nuestras vidas. El segundo versículo va muy pegadito a este. Y lo segundo es que yo resisto. Lo primero es yo resisto cuando obedezco. Y lo segundo es que yo resisto cuando pido ayuda. Este también es otra estrategia del enemigo. Él nos quiere decir una y otra vez que vos o yo solo vamos a poder. Que solo nos arreglamos. Que no necesitamos a nadie. Sin embargo, es algo muy peligroso si prestamos oído a esos consejos. Ya que Él va a tratar de llevarnos a decir que solo lo podemos hacer y que no nos va a pasar nada. La misma escena que les nombraba anteriormente en el principio de la creación sucede con un segundo aspecto. Dice, no te vas a morir, le dice la serpiente a Eva. No pasa nada. Toma la decisión vos sola. Dale. No va a haber ninguna consecuencia. Son esos pensamientos, como muchas veces hemos dicho en la iglesia, no está tan mal, no es tan grave. Sin embargo, nosotros entendemos que en el aspecto de lo que el Señor quiere enseñarnos en nuestra obediencia es obedezco o no obedezco, no hay un término medio. ¿Me entrego a Dios o no me entrego a Dios? ¿Sirvo a Dios o sirvo a otras cosas? No hay un término medio. Por eso, el aspecto primordial de tener una vida de obediencia a Dios. Cuando el diablo viene con diferentes tentaciones y nos quiere hacer creer mentiras
y nosotros resistimos obedeciendo a su palabra, manteniéndonos firmes en los consejos de Dios, entonces el diablo ya nos deja, se va. Va a querer intentar de otras formas, de otra manera. Pero Jesús en Mateo capítulo 4 nos deja esa enseñanza. Jesús fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente, y en las 3 veces donde el diablo vino a tentarlo, las 3 veces el Señor se lo dijo, escrito está. Jesucristo fue obediente a la palabra de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros? Por supuesto, hacer lo mismo, imitarlo. La obediencia a los consejos sabios que Dios nos ha dejado en su palabra. Por lo tanto, el otro consejo sabio que nos deja es que no podemos hacer las cosas solos. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. No estamos solos en esta situación. No somos los únicos que estamos sufriendo. Dios, como le extiende su mano a otro, también lo quiere hacer en estos días con nosotros. Necesitamos pedir ayuda. Necesitamos decir que no podemos solos. Necesitamos ir a Dios y poder decirle, Señor, la verdad me cansé de lucharla sola, solo, de pelearlo. Necesito tu ayuda. Necesito que vos me estés guiando y me estés mostrando. Y saben que estos versículos, este pasaje que les acabo de leer, tiene un contexto anterior, donde el versículo 4 dice que Dios los acompañaba y era la roca espiritual que les dio agua para calmar su sed. De esa agua espiritual bebieron todos. Estaba el contexto que nos habla de este capítulo, nos habla de los israelitas que anduvieron en el desierto. Dice que todos vieron la gloria de Dios. Todos vieron la gloria de Dios. Pero en un momento determinado sacaron a Dios del lugar donde había estado por mucho tiempo. Al guiarlos y al sacarlo de Egipto, al guiarlos con una nube de fuego, con una columna de fuego en la noche, con una nube durante el día. Dios había estado continuamente bendiciendo sus vidas y ayudándolo en todas sus necesidades. Pero en un momento ellos decidieron, dice la Biblia, que todos disfrutaron de ese beneficio espiritual, que era la bendición de Dios ahí en medio del desierto. Pero dice que en un momento algunos no creyeron y se desviaron haciendo ídolos para ellos mismos. Pusieron en el lugar de Dios otras cosas. Quizá algo parecido puede suceder hoy. Y una de las cosas que quiere ocupar el lugar de Dios está en nosotros mismos y es nuestro orgullo. Es decir, yo puedo. El versículo 6 de este pasaje nos habla de que estas cosas están escritas para que vos y yo podamos aprender, para que podamos ver los errores que han cometido otros y que no los cometamos nosotros. Tan misericordioso es Dios, que nos recuerda una y otra vez qué es bueno que hagamos y qué es malo que tenemos que dejar. En este caso, resistimos cuando pedimos ayuda. No le hacemos caso al enemigo cuando pedimos ayuda y vamos a Dios. Quitamos de nuestra vida el orgullo y le damos el lugar a Dios para que Dios pueda guiarnos de la mejor manera como solamente Él lo puede hacer. Resistimos obedeciendo. Resistimos entregándole a Dios todo nuestro orgullo. Y lo último, antes de poder orar, dice que va a venir un momento, Efesios 6:13 nos habla de un día malo, cuando llegue el día malo. Y dice que cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Pero el versículo 10
Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Y es como la continuación de lo que estábamos hablando hace un ratito, de quitar el orgullo y darle lugar a la ayuda de los demás. Pero específicamente, darle el lugar primordial y fundamental que se merece Dios en nuestras vidas. Que Él nos puede ayudar. Dice, finalmente, dejen que el gran poder de Dios les dé las fuerzas necesarias. Por lo tanto, dice, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Cuando llegue el día malo, ¿cómo nos encontrará? Porque quizá hoy estamos diciendo que muchos de nosotros estamos atravesando ese día malo. Pero yo entiendo que todavía hay esperanza, si estamos compartiendo, si vos estás mirando, si vos estás compartiendo con tu familia, si vos estás hablando con tus seres queridos, significa que todavía hay esperanza, significa que todavía las cosas se pueden desarrollar de la mejor forma, significa que todavía hay algo que rescatar, significa que todavía no todo está perdido y que quizás no es tan malo el día que estamos viviendo como lo pensamos en un momento. Pero ¿cómo me tengo que preparar? ¿Cómo tengo que resistir cuando quizás venga un día peor que el que estoy viviendo hoy? Su palabra me dice en Eclesiastés 12:1 que me tengo que acordar de Dios. Eso es lo que me va a fortalecer, eso es lo que va a hacer que yo pueda resistir lo que venga. Que yo pueda resistir lo que pueda rodearme. Dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años. Acuérdate de tu Creador antes que dejen de brillar el sol, la luna y las estrellas. Acuérdate de tu Creador ahora que después de la lluvia las nubes siguen cargadas. Todavía no ha venido la última lluvia, todavía no ha salido por última vez el sol, todavía no ha declinado el día y no volverá a amanecer, todavía hay esperanza. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos acordarnos de Dios. Necesitamos acordarnos de Dios, aquellos que son jóvenes en este tiempo, pero aquellos que ya no son tan jóvenes también, antes de que el sol se oscurezca. Antes de que las estrellas dejen de ser, antes de que lleguen los años, ya después de vivir tantos años en que digamos, ya todo es igual, no da ganas. Necesitamos, antes que eso pase, acordarnos de Dios, acordarnos de nuestro Creador. Por eso, Isaías 60:1 te dice hoy, y me dice el Señor, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. No es tiempo de estar resistiendo, defendiéndonos sin hacer nada. Resistir es actuar, resistir es obedecer. Resistir es entregarle al Señor nuestro orgullo. Resistir es acordarme de Dios hoy para seguir disfrutando de sus beneficios el día de mañana. Podemos resistir no defendiéndonos, sino actuando. Así que levántate porque mucho camino queda por delante. Las mismas palabras que recibió Elías las recibimos vos y yo hoy. Hay mucho camino por delante. Pero ¿cómo lo recorremos? Resistiendo, en obediencia, resistiendo, entregándole nuestro orgullo a Dios y principalmente resistiendo, acordándonos de Dios todos los días de nuestra vida. Qué bueno que es el Señor que nos anima con su palabra. Que si caemos y estamos en momentos en un pozo de depresión como quizás se enfrentó Elías, vino Dios y le dijo, vamos arriba, levántate, porque mucho camino te queda. Dios nos dice hoy, levántate porque hay que seguir resistiendo, porque dice la Biblia que la luz ha venido, dice la gloria ha nacido sobre ti.
te hace recordar una vez más que Dios está con vos y que todas las situaciones que nos quieren rodear nada valen, porque Dios está con nosotros. La gloria de Dios ha nacido sobre ti, la gloria de Dios ha descendido, Dios no ha terminado, queda mucho por recorrer y Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Levántate. Resistamos en obediencia. Resistamos entregándole al Señor nuestro orgullo y todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios en nuestras decisiones. Primero Dios. Y resistamos acordándonos de Dios en nuestra juventud, en este tiempo. Acordándonos de Dios, aunque ya no seamos tan jóvenes. Acordándonos de Dios en todo momento de nuestras vidas. Acuérdate de Dios. Hermanos, iglesia amada, Derqui, Cañuelas y todos nuestros amigos que se conectan semanalmente, oramos para que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Es tiempo de seguir resistiendo, pero no humanamente. Es tiempo de seguir resistiendo siendo obedientes a la palabra de Dios. Es tiempo de seguir resistiendo, entregándole nuestro orgullo al Señor y permitiendo que Dios ocupe el primer lugar en nuestra casa, en nuestra familia. Que todo lo hagamos dependiendo de Dios y sigamos resistiendo, acordándonos de nuestro Creador todos los días de nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están ahí del otro lado escuchando.